Hola muchachos, mi nombre es Johnny Cova, soy divulgador científico ya jubilado de la Fundación SIDATA. Hoy vamos a presentar una charla sobre las misiones espaciales. Esto es importante porque, como a lo mejor seguramente ustedes saben ya, Venezuela se ha incorporado desde hace varios años atrás a lo que es la carrera espacial, de cierto modo, porque hemos tenido ya 3 satélites en órbita terrestre, y esto es importante porque Venezuela poco a poco, a través de los años, se ha ido incorporando más y más en todo lo que tiene que ver con la técnica y la tecnología espacial, ¿no? Y la astronáutica en particular. Bueno, vamos a comenzar la presentación sobre las misiones espaciales. Lo que ven ahorita es justamente el satélite Simón Bolívar. Fue el primer satélite, como ya lo he mencionado, que lanzó Venezuela, un satélite de telecomunicaciones con una órbita geosíncrona. Quiere decir que se mantiene permanentemente sobre prácticamente el territorio venezolano, ¿no? Y esto es típico de este tipo de órbita geosíncrona y geoestacionaria. Bueno, aquí podemos apreciar 4 personajes, ¿no? Cuando hablamos de lo que son la astronáutica en general, tenemos 4 personajes que son fundamentales en lo que podemos llamar los precursores de los viajes espaciales. Son las personas que han hecho posible justamente, teóricamente y prácticamente, los viajes hacia el espacio. En la parte de arriba tenemos a 2 personajes que a lo mejor los reconocen, posiblemente. Este es un personaje muy conocido, obviamente, que es Isaac Newton. Él sentó las bases teóricas justamente para explicar físicamente cómo se mueven las cosas tanto en la Tierra como en el espacio y como en todo el universo. Parece muy sencillo porque a través de solo 3 leyes del movimiento pudo explicar justamente cómo se mueven todas las cosas. Son las 3 leyes muy conocidas: la ley de inercia, que explica que las cosas permanecen en reposo o en movimiento a menos que se ejerza una fuerza sobre él. Es la segunda ley, que tiene que ver justamente con las fuerzas que se pueden ejercer sobre los objetos y que hacen cambiar su movimiento y su aceleración. La tercera ley es muy importante en lo que tiene que ver con la astronáutica, porque es la ley de acción y reacción. Quiere decir que si tenemos una acción por un lado, va a haber una reacción de igual tamaño en sentido contrario. De estas leyes, obviamente, tenemos entonces a Konstantin Tsiolkovsky, que es realmente el padre de la astronáutica. Él en 1903 publicó un trabajo muy completo sobre lo que es el lanzamiento y el viaje de un cohete desde la superficie terrestre hasta ser colocado en órbita, o inclusive hasta ser colocado en viajes interplanetarios. Eso lo explicó muy sencillamente a través de una fórmula muy conocida, que es esta que está aquí, que es la fórmula de cohete de Tsiolkovsky. De ella vamos a hablar un momentico a continuación. Pero antes vamos a ver lo que hizo en la parte práctica o pragmática de lo que es la cohetería el ingeniero Robert Goddard, que fue el primero que puso en práctica la construcción de cohetes y lanzamiento de los mismos utilizando combustible líquido. Él lo hizo entre 1926 y 1941, lanzó 34 cohetes
que alcanzaron hasta altitudes de 2,6 kilómetros. Entonces, por ello, Goddard es pionero en lo que tiene que ver con la cohetería. Seguidamente, ya para los años de 1940, 1930 y los años 40, tenemos a Hermann Oberth, ¿no?, que es el padre realmente de lo que es la astronáutica en sí, porque él fue el que propuso las posibilidades de los viajes ya interplanetarios utilizando cohetes basados en combustible líquido y obviamente con la técnica, la ingeniería que la podemos ver apreciada aquí. Él trabajó junto con Wernher von Braun, que fue justamente el inventor del Saturno V, que fue el que llevó los astronautas por primera vez a posarse en la Luna. Él trabajó con él en la construcción del cohete V2, que fue el pionero de los cohetes a base de combustible líquido. Lamentablemente se usaron en la Segunda Guerra Mundial para atacar a Inglaterra con estos cohetes, colocando bombas justamente en la punta de los cohetes. Aquí vemos entonces la famosa fórmula de cohetería realizada por Tsiolkovsky, la famosa ecuación de Tsiolkovsky. Esta tiene que ver con la velocidad que puede adquirir, la máxima velocidad, ¿no?, que puede adquirir un cohete cuando es lanzado utilizando combustible líquido. Para él, entonces tenemos que tomar en cuenta lo que es la delta V, que la podemos ver aquí, que es el máximo cambio de velocidad que puede experimentar el cohete al expulsar parte de su masa. Aquí nos recuerda entonces la tercera ley de Newton, que en la medida que vamos expulsando masa en un sentido, va a haber una reacción en el sentido contrario. Y eso es justamente lo que sucede con los cohetes, que una buena cantidad de masa del combustible es lanzado en una dirección y el cohete se lanza o es empujado, obviamente, en la dirección opuesta. V sub V representa justamente la velocidad en la cual es expulsada la masa en forma del combustible, ¿no?, la velocidad a la cual es expulsada en sentido contrario. Y aquí tenemos una relación justamente entre la masa inicial que tiene el cohete más todo el combustible, que es la masa total, y la masa final, que es una vez expulsado todo el combustible, toda la masa. Entonces esa relación se conforma en esta proporción que vemos acá, y entonces podemos tener una relación que nos dice exactamente cuál es la velocidad máxima que llamamos delta V. Aquí tenemos un ejemplo práctico, ¿no?, para que vean cómo se puede aplicar esta fórmula en un sentido total, no para un sentido instantáneo que tendríamos que integrar la ecuación, pero en este caso sería el ejemplo para un delta V total posible con cierta masa inicial, cierta masa final y una velocidad de escape fija, que es 2500 metros por segundo. Entonces tenemos una masa inicial de 1000 kilos, una masa final, una vez expulsado todo el combustible, toda la masa del combustible. Entonces podemos sacar esta relación, que sería esta relación que vemos acá, 1000 sobre 200, que nos da el valor de 5. Sacamos el logaritmo natural, ¿no?, de esa relación y nos da 1.609. Entonces el cambio de velocidad total de este cohete en todo su trayecto va a ser de 2500 metros por segundo, ¿no? 2500 metros por segundo multiplicado por la relación que tenemos del logaritmo, 1.609,
lo que nos da entonces para el delta V total 4.022.5 metros por segundo. Esta es la totalidad de la posibilidad de aceleración que va a tener ese cohete. Hablando de los cohetes, entonces tenemos que tener algo muy claro, que a veces se presta para confusión. Los cohetes, a veces uno los ve que se lanzan, que salen, despegan hacia arriba, pero el cohete toma esta trayectoria a través de la atmósfera. No es directo hacia arriba, porque si fuese directo hacia arriba, llegaría un momento que se le acaba el combustible y caería directamente otra vez sobre el mismo lugar de lanzamiento. Los cohetes son lanzados en una trayectoria curva para colocarlos por encima de la atmósfera terrestre de esta manera que ven acá. Y entonces van agarrando justamente una órbita alrededor de la Tierra. Las órbitas son distintos tipos, ¿no? Cuando uno lanza un cohete en cualquier misión en particular, obviamente tenemos el cohete con su carga de combustible, pero hay una carga útil que está en la punta del cohete. Esa carga útil es lo importante, es lo que queremos colocar en cierta órbita alrededor de la Tierra, en particular en la mayoría de las misiones espaciales. Aquí podemos tener varias órbitas que se pueden definir. Primero que todo, si vemos aquí en esta gráfica, teniendo la Tierra acá y la órbita baja acá, entonces lo que ven en rojito muy oscuro, es la órbita baja, que está entre 180 kilómetros a 2.000 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. Luego tenemos unas órbitas medias, que es esta zona muy clara que ven acá, justamente van entre 2.000 kilómetros a 35.780 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. Y luego, más allá, tendríamos aquellas órbitas que serían las órbitas altas o geosíncronas, que serían igual o mayor a 35.780 kilómetros. Esa cifra de 35.780 kilómetros es importante porque una nave espacial que tiene una órbita a esa altura sobre la Tierra, tiene una órbita que dura exactamente 24 horas. Quiere decir que un satélite en órbita geosíncrona y geoestacionaria a esa altura estaría por encima del mismo punto de la Tierra permanentemente. Entonces, estas órbitas que tenemos acá, por sus cifras en inglés, se pueden ver acá que tenemos órbita LEO, que sería Low Earth Orbit, que sería la órbita baja. Tenemos la órbita media, Medium Earth Orbit, que sería el MEO, y tendríamos las órbitas altas, ¿no? Y geosíncronas, que serían High Earth Orbit, o el GEO, que serían las órbitas geoestacionarias. Aquí abajo entonces podemos ver las órbitas que puede tener un cohete, y que cuando un cohete es lanzado en una misión particular, hay que tomar en cuenta el tipo de órbita que queremos colocar la carga útil, que es un satélite en particular, y qué parte de la Tierra en particular es la que queremos observar minuciosamente. Entonces, aquí pueden ver que las órbitas dependen ¿de qué? Dependen justamente de la excentricidad, ¿no?, de la órbita, como pueden ver acá, desde una órbita muy circular totalmente hasta unas órbitas que son totalmente achatadas. Estos son definidos, el achatamiento de la órbita es definida justamente por la excentricidad de la elipse que recorre el satélite.
También el otro factor importante en una órbita de un satélite es la inclinación que tiene respecto al ecuador terrestre. Como podemos ver acá, respecto al ecuador, entonces podemos tener una inclinación. Puede ser una órbita que tiene inclinación cero, quiere decir que estaría orbitando prácticamente alrededor del ecuador terrestre, como podemos tener una órbita de 90 grados con inclinación 90 grados, que sería circumpolar. Y tenemos obviamente órbitas intermedias. Hay unas órbitas que son especiales, que son seleccionadas por algunos países o empresas para sus satélites, y todas dependen del objetivo que se quiere adquirir. Los rusos inventaron una órbita que es Molniya, que es la que ven aquí a la izquierda. Noten que tiene una inclinación muy alta, ¿no? Relativamente alta, y tiene una excentricidad también muy alta, que en este caso es de 0,7 la excentricidad, y tiene una inclinación de 63,4 grados. Fíjense que en este caso la órbita de este satélite, que es justamente para el reconocimiento remoto de la superficie terrestre y también para telecomunicaciones, entonces como esto fue inventado por los rusos, la Unión Soviética, fíjense que el satélite está en su mayor parte de la órbita justo por encima de lo que es el hemisferio norte y totalmente visible desde Rusia. Ahora tenemos aquí abajo, podemos ver otra órbita que tiene una inclinación casi circumpolar, y este tipo de órbita es heliosíncrona. Este tipo de órbita tiene la característica que cada vez que pasa por el ecuador, entonces pasa justamente a la misma hora. Quiere decir que lo que es la iluminación que está observando este satélite sobre la superficie terrestre va a ser la misma. Entonces no va a haber distorsión en la interpretación de los datos relativos a la inclinación de la luz solar sobre la superficie terrestre. Noten que a través de 3 órbitas, por ejemplo, que las ven acá, noten que la Tierra, en la medida que el satélite hace su órbita alrededor casi circumpolar, note que la Tierra va girando hacia el este. Quiere decir que en el transcurso prácticamente de un día, ese satélite de reconocimiento remoto puede fotografiar toda la superficie terrestre, tanto de día como de noche y a la misma hora. Aquí tenemos un mapa que nos muestra lo que es la órbita de la Estación Espacial Internacional, ISS. Esta órbita tiene una inclinación de 51,64 grados respecto al ecuador. Aquí pueden ver los trazos que hace justamente la Estación Espacial Internacional, que va en estas direcciones, ¿no? Hacia acá, de sur a norte. Entonces esta inclinación se seleccionó justamente para cubrir la mayor parte de las zonas pobladas de la Tierra entre más y menos 51,64 grados de latitud, y también es una órbita que permite el lanzamiento muy cómodo, ¿no? Y de menor energía posible desde los puntos claves de lanzamiento para la Estación Internacional Espacial, como es en azul, que ven desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, como desde Baikonur, que está en Rusia, que es el punto rojo que ven acá. Son muy cómodos por Florida porque el lanzamiento es hacia el mar, obviamente evitando el peligro de que vayan a caer piezas o vaya a ocurrir un desastre por encima de zonas pobladas. Y en el caso de Baikonur,
es sobre tierra, pero es sobre tierra rusa, evitando justamente pasar por encima de la China y las zonas pobladas. Entonces, como pueden apreciar aquí, dependiendo desde dónde se lanza la nave, el cohete, y es puesto en órbita el satélite o la carga útil, entonces eso es lo más importante cuando estamos hablando de las misiones espaciales. Ahora, hay otro factor interesante de tomar en cuenta cuando se lanza un cohete desde la superficie terrestre, que es que la Tierra obviamente está girando de oeste hacia el este. Quiere decir que ya, por ejemplo, un cohete que está ubicado en el Ecuador, por ejemplo, en este punto 8, que es desde la Guayana Francesa, donde la ESA, la Estación Espacial Europea, tiene un puerto de lanzamiento, está prácticamente ubicada en el Ecuador. En el Ecuador, justamente ese cohete, una vez que es lanzado, ya ha acumulado una velocidad relativa a la rotación de la Tierra, que es prácticamente de medio kilómetro por segundo. Entonces, esto es muy importante porque en la medida que evitamos más combustible para lograr mayor altitud, por ejemplo, o mayor energía en el lanzamiento para ubicar en cierta órbita, ya desde el Ecuador hemos acumulado cierta energía o velocidad, ¿no? Un delta V ya acumulado debido a la rotación de la Tierra. En otros lugares, como pueden ver aquí, los puntos rojos son todos los puntos donde hay bases de lanzamiento en toda la Tierra. En la medida que nos trasladamos a puntos más y más al norte, es menor la cantidad de energía que es acumulada debido a la rotación terrestre. Desde los puntos de lanzamiento que son extremadamente hacia el norte, en latitudes muy norteñas, entonces ahí generalmente son para colocar cargas útiles en órbitas con altas inclinaciones o circumpolares. Ahora, cuando miramos la cantidad de satélites y objetos que hay en órbita alrededor de la Tierra, tenemos por ejemplo esta imagen si nos referimos a la órbita baja y vemos qué cantidad de objetos tenemos orbitando en la Tierra, siendo satélites activos, por ejemplo, que hay alrededor ya de unos 15.000 objetos satélites en órbita terrestre, y eso se va acumulando cada día, no va creciendo la cantidad de satélites, pero también tenemos orbitando la Tierra en órbita baja mucha de lo que llamamos basura espacial, que conforma una buena parte de los objetos justamente que conforman esta cantidad de puntos negros que podemos observar acá en la órbita baja. Esto se debe a objetos que son desprendidos de los cohetes, por ejemplo, tornillos, piezas de pintura, etcétera, herramientas que son soltadas por astronautas de la estación espacial, cualquier cosa que ha llegado a estar en órbita, entonces pasa a ser basura espacial. Y esto obviamente va a representar un peligro para los astronautas, ¿no?, que están en la Estación Espacial Internacional cuando hacen misiones extravehiculares, quiere decir que salen de la nave espacial hacia el espacio. Entonces hay que tener mucho cuidado, inclusive la propia nave puede estar en peligro de chocar contra alguno de estos objetos, y hay estaciones en la Tierra que tienen un control más o menos total de los objetos relativamente grandes, más grandes por ejemplo que una Metra, para evitar justamente que choquen, que haya colisiones con las estaciones espaciales internacionales. Si nos alejamos de la superficie terrestre, lo que ven aquí que está cubierto en negro son toda esa cantidad
de satélites en órbita baja, y los que vemos más alejados obviamente son los puntos negros que están en órbitas medias y órbitas geosíncronas o geoestacionarias. Noten algo interesante de las órbitas altas, que fíjense que hay un grupo de satélites que están todos ubicados y conforman como un círculo alrededor justamente del ecuador terrestre. Estos son los satélites geoestacionarios. Esa zona justamente por encima del ecuador terrestre, a 35.780 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, es una zona muy particular porque un satélite colocado ahí permanece encima del mismo sitio sobre la Tierra. Quiere decir que esto es particularmente apropiado para satélites de telecomunicaciones. Cualquier satélite de este tipo, entonces podemos colocar una antena orientado al mismo punto en el cielo y permanece recibiendo la señal que viene de ese satélite que permanece exactamente en el mismo punto respecto a la superficie terrestre. Esta zona de las órbitas geoestacionarias es como un estacionamiento que es muy particular porque está full de satélites y hay reglas que las compañías y las naves espaciales que son colocadas ahí tienen que cumplir con ciertas normas que no se pueden desviar hacia un lado, hacia el este o hacia el oeste en ningún sentido, digamos en lo que tiene que ver con la longitud, porque tiene la posibilidad de colisionar con satélites que están justamente enfrente o por detrás de él. Entonces, el satélite, por ejemplo, Simón Bolívar, que fue colocado ahí, es controlado por la BAE desde 2 puntos sobre la superficie terrestre en la Tierra. Justamente la labor de ellos es mantener ese satélite colocado justamente en el punto geoestacionario asignado a ese satélite. Si observamos los tipos de satélites, todos tienen que ver de la forma que tienen y las órbitas, obviamente, con la función que deben cumplir. Las misiones espaciales utilizan naves robóticas o automatizadas, y estos son ¿qué? Satélites, módulos de aterrizaje, vehículos exploradores, etc. Estos operan en su mayoría sin tripulación humana, aunque si observamos la gráfica aquí, podemos ver que entre los distintos tipos de satélites que tenemos, hay algunos que son tripulados, como las estaciones espaciales, que pueden ver esta que está acá, y el transbordador espacial, que lo pueden ver acá, ¿no? El resto son naves muy particulares, diseñadas para hacer reconocimiento remoto de la superficie terrestre, telecomunicaciones, controlar niveles de lo que es el clima que en la superficie terrestre, niveles de temperatura en la superficie, etcétera, ¿no? Y las telecomunicaciones, obviamente. Fíjense que de hecho cuando hablamos de satélites cuya misión es telecomunicaciones, generalmente van hacia órbitas geoestacionarias y tienen antenas muy grandes, justamente por la distancia a la cual están, entonces que requieren comunicarse con la mayor claridad o resolución posible. También aquí pueden ver otro satélite muy particular, que son los que llamamos nanosatélites, ¿no? O nanocubos. Son satélites miniaturas que son cubos de 10 por 10 por 10 centímetros. Como pueden apreciar, son mini satélites miniaturas. Si vemos las naves tripuladas, tenemos aquí una reseña
histórica básicamente de todas las naves tripuladas que han habido, desde la que piloteó Yuri Gagarin, que fue el primero en 1961 a bordo de la Vostok, ¿no? La Vostok 1 y 2, que fueron los primeros seres humanos que entraron en órbita alrededor de la Tierra. Y vemos todos los distintos tipos de naves que se han utilizado para lanzar en órbita terrestre con una tripulación adentro. En estas podemos destacar lo que son las naves Soyuz, por ejemplo, que ha sido una de las más exitosas de la historia de la astronáutica, en lo que ha sido para colocar astronautas en órbita terrestre y colocarlos a bordo de estaciones espaciales internacionales. También tenemos aquí las naves Apolo, obviamente, que fueron las primeras naves que llevaron los seres humanos a la superficie lunar. Tenemos la Shenzhou, que es parte del programa Chang'e de la China, que es el programa que viene desarrollando desde hace muchos años, cuyo objetivo también es colocar astronautas, o en este caso taikonautas, en la superficie lunar. Vamos a hablar de esto más adelante. También tenemos la Dragon, que es interesante porque estas son ya de compañías particulares, no son compañías gubernamentales, sino son compañías particulares que han venido desarrollando naves espaciales. Aquí tenemos la nave Orión, que seguramente recuerdan que fue la que recientemente llevó 4 seres humanos después de más de medio siglo a dar la vuelta alrededor de la Luna. Esa es la nave Orión, que está acá. Bien, tenemos también obviamente otra de las naves muy famosas tripuladas, que es el transbordador espacial, que lo pueden ver acá. Funcionó, ya no está funcionando, él funcionó entre 2007 y 2011. Tuvieron varios desastres, se perdieron 14 astronautas en accidentes que tuvieron con esta nave en particular, y por eso fue descontinuada. Luego tenemos, en lo que se refiere a naves tripuladas activas, tenemos acá la Estación Espacial Internacional, que pueden ver acá, que es una nave extremadamente extensa, es internacional, quiere decir que hay muchos países que han colaborado construyendo los módulos que son acoplados a esta estructura de la Estación Espacial Internacional. Los chinos no han participado en la Estación Espacial Internacional y ellos han construido su propia estación espacial que se llama Tiangong, que pueden ver acá al lado derecho, que está aquí. No es tan grande como la Estación Espacial Internacional. Fue lanzada recientemente, a partir del año 2022. Tiene una tripulación de 3 taikonautas en un momento dado. A veces llega a 6 cuando hay cambio de tripulación. Han habido 11 expediciones para un total de 30 taikonautas que han visitado esta estación china. La Estación Espacial Internacional existe ya tripulada desde el año 2000. Tiene una tripulación en máxima de 7, aunque a veces ha llegado a 14 cuando hay cambios totales de la tripulación. Han habido 74 expediciones en total y han visitado esa estación espacial 292, casi 300 astronautas. La misión más importante que está actual, y si hablamos de una carrera espacial ahorita, ya no es entre Estados Unidos y Rusia, sino es entre Estados Unidos y la China. ¿Cuál es el objetivo de esta misión? Poner nuevamente
a personas sobre la superficie lunar. No solo esto, sino también es colocar allá los astronautas, pero también establecer ya laboratorios permanentes sobre la superficie de la Luna. Cuando hablamos de la Luna y los países que se han involucrado intensamente en la exploración y experimentación en relación a la Luna, aquí los tenemos a mano izquierda. Tenemos los Estados Unidos y Rusia con casi 60 misiones, la China con 9, Japón con 3, la India con 3 y la Unión Europea con 1 y Corea del Sur con 1. Aquí pueden ver algunos puntos importantes que han visitado, por ejemplo, lo que es el Apolo, que ha sido visitado acá. Las únicas personas que han visitado la Luna hasta ahora. Los chinos han colocado una nave que ha aterrizado y ha traído, de hecho, de vuelta muestras de la superficie lunar desde el lado opuesto de la Luna. Tenemos acá la primera nave que hizo un alunizaje exitoso en la superficie lunar, y aquí tenemos la que lanzó la India, que también fue la primera que alunizó cerca del polo sur de la Luna. Si vemos acá la misión de la carrera espacial, ya tenemos los cohetes. Lo deben conocer ahorita porque fue el que hizo recientemente el viaje con 4 astronautas que le dieron la vuelta, circunnavegaron la Luna recientemente. Esa es la nave SLS que está acá, es Space Launch System. Tiene una altura de 98,15 metros, un diámetro máximo de 8,4 metros, tiene una masa total de 2.610.000 kilos y tiene 2 etapas y medio, ¿no? Consiste de 2 etapas y medio. Aquí pueden ver prácticamente todo en los cohetes, como ustedes pueden apreciar por lo que ven acá. La mayor parte del cohete es ocupado por combustible. En este caso tenemos el combustible líquido en la parte central, acá en el núcleo central, y 2 cohetes de combustible sólido acoplados a los lados. La misión china que ven acá, que es de la Chang'e, tiene este cohete muy parecido también al cohete SLS, es el Larga Marcha 10 de 92,5 metros, como pueden ver muy similar, 5 metros de diámetro y también con una carga de combustible de 2.189.000 kilos. Y tiene 3 etapas en este caso. Obviamente la última etapa es la que tiene la carga útil, que obviamente son los astronautas y el módulo de servicio. Los requisitos para vivir en la Luna. Bueno, para vivir en la Luna hay que cumplir con ciertas condiciones. Primero que todo tenemos que ver aquí abajo lo que son los rangos de temperatura. Aquí está la Tierra y este es el rango de temperatura de la Tierra, como pueden ver aquí en el termómetro. Pueden ver el rango de temperaturas de máximo y mínimo en la Tierra. Si vamos a la estación Antártida, pueden ver que está frío, obviamente, por debajo del nivel de congelamiento que está acá, extremadamente frío. Pero ahora, si vamos a la Luna, pueden ver el rango que va de extremo muy alto, prácticamente entre más de 100 grados centígrados y menos 150 grados. Quiere decir que son cambios de temperatura extremos. Y en Marte también podemos ver que en este caso de Marte, fíjense que son muy similares a la superficie terrestre. Solo para mencionar rápidamente las condiciones que se deben cumplir. Primero, obviamente, hay que tener oxígeno. Luego tenemos que contar con fuentes de agua. Luego debemos tener comida, alimentación, que puede ser traída desde la Tierra o
establecer unas granjas, digamos, en el sitio. Deben tener viviendas que pueden proteger a los astronautas de la radiación extrema, el viento solar y los micrometeoritos, y tenemos que tener fuentes de electricidad que pueden ser celdas solares o energía nuclear. Esta foto que está aquí abajo es justamente una foto del polo sur lunar, donde se aspira los dos, tanto la China como los Estados Unidos, aspira a tener su base permanente colocada aquí en el polo sur. ¿Por qué? Porque aquí los cráteres que están ubicados en el polo sur, en el fondo del cráter, está siempre y ha estado siempre en oscuridad. Quiere decir que ahí existe hielo congelado, mientras que en la superficie están siempre iluminados. Quiere decir que tenemos entonces la posibilidad de energía y generar electricidad usando celdas solares. Entonces vamos a hablar un poquito de los trajes espaciales. Aquí hay dos tipos de trajes que estamos señalando acá. Primero que todo, los trajes intravehiculares, que los pueden ver acá, es como este que ven acá. Este justamente se usa dentro de la nave espacial, ¿no? Porque solamente requiere prácticamente estar presurizado y tener la protección del viento solar, etcétera, de la radiación que pueden tener los astronautas. Y los otros dos, tanto el chino como el chino y el de Estados Unidos, estos son extravehiculares. Entonces, como pueden ver, estos tienen que tener, los trajes extravehiculares son prácticamente naves espaciales en sí, porque tienen que tener todas las fuentes de energía, de enfriamiento, de control de temperatura, de agua de consumo, agua para enfriar, protección contra micrometeoritos, sistemas de propulsión, etcétera, ¿no? Y obviamente el oxígeno que deben respirar los astronautas. Generalmente estos trajes constan de 14 capas, para que tengan una idea. Finalmente, entonces, ¿cuál es la aspiración y lo que yo mencioné en la introducción? Que ojalá alguno de ustedes puedan participar en esto y ojalá lleguen a formar parte de esta colonia. Tenemos la fase 1, que obviamente es asegurar un acceso confiable a la superficie lunar, que es el objetivo de aquí a 2032. Luego establecer capacidad operativa de la base lunar, ¿no? Tener la fuente de energía, etc. Y luego tener la fase 3, establecer la presencia semipermanente de la base lunar a partir de los 2032 en adelante. Bueno, muchachos, entonces con esto culminamos aquí con la imagen del satélite Simón Bolívar, que fue el primero que lanzó Venezuela hacia el espacio, el satélite de telecomunicaciones. Espero que hayan disfrutado esta presentación y que hayan aprendido algo sobre lo que son en general las misiones espaciales, lo que tiene que ver muy importante con lo que son las órbitas y los tipos de órbitas que realizan las naves espaciales cuando son lanzadas hacia el espacio. Todo tiene que ver, por supuesto, como ustedes han podido apreciar, con el objetivo que se busca con lanzar esa nave. El objetivo tiene que ver mucho con el tipo de órbita que se elige para esa nave espacial, y hemos hablado finalmente con la misión espacial muy importante presente, que es la guerra para llegar a la Luna nuevamente después de prácticamente medio siglo, y entre Estados Unidos y la China tienen unos proyectos extremadamente avanzados ya, que de aquí al 2032 debemos tener, según los planes, una pequeña colonia espacial en la superficie lunar. Esperemos que sea así
y ojalá ustedes puedan participar en ello y posiblemente participar en esa colonia.